a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan hombre y mujer todos juntos. Si Violeta es el micelio que fertiliza la tierra, desde donde emerge la nueva canción chilena, Víctor Jara fue el viento fuerte que le aventó la garganta a toda una generación de nuevos músicos que a mediados de los años 60, y pudiendo hacer bandas que imitaran a los Beatles, formaron grupos como orquestas de folclore. De ese caldo fértil surge la leyenda del Inti Illimani. Hoy tenemos la visita de uno de sus miembros fundadores. Bienvenidos al Estado Musical de Jorge Culón. Contémosle a la gente lo que estamos viendo, Jorge. Esto es un camión atravesado en diciembre del 2019. Frente al edificio de la Telefónica. Sí, pues. No se puede saber cuánta gente había ahí, ¿eh? Pero Difícil, eso que se ve... Además que había la misma cantidad hacia Providencia, hacia atrás, digamos. Ahí se ve, mira. Efren, ahí recién veíamos al Búho, a Marcelo Culón, todo Inti Illimani, tú mismo. Sí. Dime, ¿qué había en la cabeza ahí de Culón, Jorge? ¿Qué había? Mira, de todas las actuaciones masivas que hemos hecho, esta es la que estuve más tranquilo que de alguna manera, porque estaba gozándomela, estaba muy conmovido, pero estaba metido en la manifestación. Porque muchas veces uno está, no sé, cuando volvimos del exilio, eso en la bandera, que había, no sé, 250.000 personas, que nosotros estamos preocupados de los monitores y de cómo sonar. Es una cuestión muy loca. Los músicos muchas veces... Tú dijiste, 3 micrófonos y vamos, ¿no? Claro, creo que fue literalmente así, ¿no? Claro, claro. Pero aquí no, aquí estaba metido en la manifestación, estábamos... Pucha. Además quisimos hacer una cosa. Nosotros no habíamos querido participar arriba de un escenario, digamos. Habíamos participado, habíamos estado en la Plaza Ñuñoa, estuvimos acá en la Villa Frey. Hubo una intervención bien parecida a esta en la Plaza Ñuñoa, también cruzaron un camión y de casa. Estuvimos en Cartagena, pero ahí lo hicimos entre medio de la gente, digamos, en la calle. Porque de eso se trataba, no se trataba de andar robando corriente. Pero aquí fue una propuesta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, porque era la época del Día de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, esto fue el 13. Entonces, junto con la Confederación de Trabajadores del Cobre, vamos, lo hacemos. Pero nosotros nos vinimos por entre medio de la gente, eso fue lo más lindo. No estábamos escondidos en el camión, digamos, nos fuimos caminando desde el Teatro de la Universidad de Chile, estábamos en el departamento de un amigo ahí, y nos fuimos por entre medio de la gente, y era muy bonito como nos iban abriendo paso. Eso fue una de las cosas. Entonces yo iba creo que todos íbamos tremendamente motivados. El intendente no estaba muy contento con esto, ¿no? Sí, yo creo que estamos de alguna manera prisioneros de una situación en que cada uno está jugando un rol un poquitito obligado, un juego de roles, digamos, en que el temor tiene pero que no permite análisis más o menos tranquilo y con alguna proyección de lo que está pasando. Y eso es bastante peligroso. Jorge, vamos a tratar de pintar una acuarela de la nueva canción chilena y del Inti Illimani desde esos tiempos hasta ahora, pero quisiera partir con 2 provocaciones. Y me gustaría partir con la siguiente provocación, que es de un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, y dice: la obra de arte no es un instrumento de comunicación. La obra de arte no tiene nada que hacer con la comunicación. La obra de arte no contiene estrictamente la menor información. En cambio, hay una afinidad fundamental entre la obra de arte y el acto de resistencia. Ahí sí, en calidad de acto de resistencia, la obra de arte tiene algo que hacer con la información y la comunicación. Jorge, hay algo que parece que es bastante increíble, cómo el Inti Illimani nace en la Universidad Técnica en ese momento, pero se mantiene hasta hoy como un organismo prácticamente que es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Y el grupo está muy vivo, pero siento que a veces está más vivo que la música.
está vivo como un ente que participa en la sociedad. Tú has postulado varias veces a cargos públicos, pero tú además has sido un activista político toda tu vida. Es decir, ¿qué viene antes? ¿Viene el músico o viene el activista político, Jorge? Bueno, viene el músico por una razón, y el músico, y lo quiero decir con mucha modestia, yo no soy tan músico, digamos. He convivido con músicos extraordinarios, he convivido con músicos extraordinarios, pero yo nací en una casa donde había mucha música. Y a través de la música llegué a la sociedad, digamos. Porque mucha gente como yo, que vivió en este ambiente, conservatorio, vivíamos en una burbuja realmente. La música de esa época, especialmente el ambiente de la música clásica, era, y de alguna manera sigue siendo, pero era una burbuja muy cerrada, con sueños europeos, digamos. Y el triunfo era el triunfo de Claudio Arrau, irse a vivir afuera y triunfar. Pero aquí se cruzó, digamos, aquí el diablo metió la cola, porque mi tío hacía música folclórica y le gustaba. Tengo una prima que todavía vive en Canadá, que era la escenógrafa del Teatro de la Universidad de Chile. Entonces yo, re joven en su casa, en los cumpleaños, conocí a Víctor Jara, conocí a la gente del Cuncumén, conocí a una gente rara que usaba camisas moradas. Y me fui por ese lado con la curiosidad. Yo dejé de estudiar piano, me interesé más en la guitarra y poco a poco le fui tomando. En mi casa de siempre se escuchó Atahualpa Yupanqui. Yo no sé cuándo, es la primera vez que lo escuché porque parece que nací escuchándolo. Y bueno, y Atahualpa Yupanqui hablaba de que las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y todo eso me fue abriendo las puertas de la curiosidad, digamos. Yo me enamoré de la música por mi tío, de la guitarra, después por la Violeta Parra, de los bolivianos que ella traía para acá. Y esa música maravillosa la hacía gente que era completamente marginada de la sociedad. Y yo nací en Temuco, para mí la convivencia con el pueblo mapuche fue siempre como una cosa natural. Pero desde luego, desde niño me daba cuenta que eran ellos y éramos nosotros, digamos, que había una discriminación ahí. Y esa discriminación a mí me hacía ruido, digamos. Y por el lado de la música, sobre todo después de enamorarme de los instrumentos, de los sonidos bolivianos, sobre todo. En ese tiempo estaban los de Ramón, hay que darle justicia, que cantaban música latinoamericana. Bueno, y enamorándose de esas músicas, me cuestioné por qué quienes hacían esa música maravillosa eran llamados los indios, los cholos, eran marginados. Jorge, tú llegas a la Universidad Técnica a ser ingeniero eléctrico, ¿no? Sí, bueno, estudié egresé incluso de ingeniero de ejecución, tenía que seguir en la escuela de ingenieros industriales y ya la presión de la música, bueno, empezó a ir bien, digamos, en lo que era la época. Sí, ahora no te me adelantes, porque tu primer acercamiento con el arte es precisamente siendo el eléctrico de los montajes de teatro. Sí, lo que pasa es que nosotros empezamos en la universidad como los que éramos. Yo, en ese tiempo yo tocaba incluso más guitarra que ahora, digamos, pero nosotros no veníamos de la música como otros. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente porque teníamos compañeros que hicieron su carrera después como ingenieros, digamos. Y teníamos uno que Ciro Retamal, que falleció hace unos 2 o 3 años en Suecia, y el otro era el Piduco, un compañero de Talca, naturalmente, que tocaba el bombo. Y no era músico, pero cantaba con ganas de cantar. ¿Y tú guitarra? Yo tocaba guitarra, claro. ¿Te acuerdas de algo de esa época? Y el Horacio Durán tocaba una guitarrilla indecente, pero que sonaba como charango, digamos, y que nos salían a hacer callar los profes porque andábamos en los patios de la Escuela de Arte y Oficio tocando. Bueno, ¿qué tocaban? Entonces, como en octubre del 67, cuando ya éramos un grupo, había incorporado a Max, que cantaba.
Bueno, cuando ya éramos un grupo que se llamaba Inti Illimani y todo, fuimos a tocar al Pedagógico de la Universidad de Chile, al pie pedagógico, y en una peña estaba el Loro Salinas. Que era chico. 16 años tendría, no sé, 15, 16. Y nosotros que estábamos preparando, queríamos ir a Argentina, porque en ese tiempo la música argentina era súper importante en esto. Y lo invitamos al grupo. Entonces el Piduco, me acuerdo, que dijo, oye, pero este cabro chico nos va a echar a todos. Fue medio profético. Porque era notable, era otro nivel. Era otro nivel y así fue, bueno. Y ahora tú ves el nivel de músicos que tenemos en el grupo también extraordinario. Segunda provocación, me gustaría que escucháramos esta canción, que me cuentes un poco por qué para ti has dicho que esta canción es bien esencial. Qué bonito. Es de autores argentinos esta, sí, o peruanos. De dos, no, argentinos. Porque está basada en esto, prácticamente el papelucho... Papelucho argentino. Pero con la diferencia que este papelucho era un niño que encarnaba el maltrato infantil. Exactamente, y el abandono de los niños, de los niños de la Villa Miseria y todo, era un poco el Luchín, un presidente argentino de Luchín. Y hay un pintor argentino que hizo muchos cuadros, que fue el que popularizó a Juanito Laguna. Porque Juanito Laguna... Berni, claro. Antes de ser canción fue una serie de cuadros. Entonces uno de ellos era Juanito Laguna elevando un volantín. Y en ese cuadro se inspiró Hamlet de Lima Quintana. Gran poeta, mendocino además. Tremendo viejo, una figura así, una especie de Quijote. Lo conocí poquito antes que muriera. A mi autor favorito, digamos. Jorge, cuéntame, ¿qué estamos escuchando exactamente aquí? ¿Cómo era el Inti Illimani? Este es el primer disco del Inti. Ese sí, mira, esta canción y un tema instrumental de Atahualpa Yupanqui que se llama Guajra fueron los primeros arreglos que hicimos nosotros, como grupo. Cuéntame un poquito de eso. Tomamos una canción y la miramos, porque antes tratábamos de tocar los guainitos como eran los guainitos, teníamos una cuestión imitativa que en todos los grupos es una etapa necesaria, digamos. Pero estos fueron como los primeros arreglos que hicimos así. Y esta canción especialmente creo que es todo un programa que el grupo ha seguido. O sea, esto fue una matriz que nosotros seguimos aplicando de alguna manera en nuestro arreglo. El canto al unísono. Que se separa a veces. Que se separa a veces, claro. O sea, que a veces florece y otras veces vuelve al grupo, digamos. Hay esa quena por ejemplo... Que no está bien templada tampoco, que ¿no? Sigue, sí, claro, bueno, eran las quenas de la época. Incluso está la primera grabación, están un poquito más bajo del 440, porque es en la tonalidad natural, digamos. Sabes que el 440 es una invención, sí, digamos. Como el piano, ¿no? Una convención... Es una convención, claro, pero en general el tono... Y nuestros discos tienen ese problema, que los primeros están todos un poquito más bajos que los... Tenían que ajustarse a las quenas. Tenían que ajustarse a las quenas. Porque una quena, ¿cómo templas una quena, digamos? Claro, ¿no? Bueno, después ya aprendimos, digamos. Y la liutería, además, la curiosidad llevó a hacer quenas en 440. Pero esa melodía, por ejemplo, es una melodía en la cual participó mucho Ernesto Pérez de Arce, que es muy importante también en la identidad de Inti Illimani. Cuéntame, por favor. De nuestros primeros... Ernesto Pérez de Arce era ingeniero químico, clarinetista de jazz, jazzero, digamos, y se incorporó al grupo por interés, empezó y llegó a inventar incluso una forma de tocar quena. Él intercambió con Gilbert Fabre en Bolivia, que Gilbert Fabre también... Llega con violeta, ¿no? Le dio una característica a la quena que se hizo latinoamericana, y así como Ernesto Pérez de Arce también le dio un toque a la quena nacional, digamos. Y un tipo de gran sensibilidad. Desgraciadamente, cuando decidimos dedicarnos solo al grupo, digamos, que hubo que dejar trabajo, fue bastante traumático. ¿Cuándo fue eso?
Eso fue el año 71. Yo llevaba trabajando ya un tiempo, como 2 años, con Max. Estábamos trabajando en la oficina chilena de normalización. Ah, sí. Sí, claro. Ah, estaban trabajando para el gobierno. Era un instituto, de estos institutos que era semipúblico, digamos. Tenía fondos de la Corfo, pero tenía intervención de las universidades, de la industria también, porque era el que regulaba las normas cuando en Chile se fabricaban cosas. Por ejemplo, yo hice las normas de transformadores de distribución. Entonces, en ese tiempo, Sindelen, bueno, de la época todavía queda Rona, me parece, que sigue fabricando transformadores, pero toda la industria nacional desapareció. Pero era bonita la pega. O sea, Pero la gente no sabe, está todo normalizado. Oye, pero es curioso, ustedes no fueron, estos intis que nosotros conocemos épicos, hasta el 71 tú también, ustedes tenían trabajo aparte. Claro, el 71 ya el grupo empezó a tomar importancia, digamos, nos llamaban y teníamos más pedidos de conciertos y de repente cuando ya empezaron a llamar a mi jefe en la oficina para pedirle conciertos, empezó un poco a ponerse complicada la cosa y decidimos dedicarnos a esto con el apoyo de Sergio Ortega en ese tiempo, en la Universidad Técnica. Conversamos mucho esto porque era un salto, digamos. El rector Kirber, a raíz de esta profesionalización nuestra, instaló la Secretaría o amplió mucho la Secretaría de Comunicaciones y se contrató a Víctor Jara, la Isabel Parra, bueno, un montón de gente trabajaba con la universidad. Y teníamos un convenio con ellos, que era un concierto mensual en alguna de las sedes de la universidad, y eso a cambio de un sueldo que era súper modesto. Yo, ponte tú, no sé cómo decirte, yo como en ingeniería ganaba, no sé, ponle tú, no era tanto tampoco, pero ponle tú que ganaba 2 millones y después de esto quedé ganando 500.000 pesos. O sea, era una apuesta, sí. Ahora vital. Pero Sergio Ortega nos empujó mucho también a eso. Yo te contaba hace un rato una experiencia personal que tuve el año 96 en México. Nosotros el canto del programa, por supuesto, lo escuchábamos como escuchábamos los cassettes de Silvio Rodríguez, ¿no? En cassette. Y lo escuchábamos de un tirón y era un mito. Sin embargo, a mí me pasa que el año 96 llego y alguien tenía un vinilo del canto del programa. Y pone esta canción, Jorge. Qué bonita Bueno, maestro. Fíjate que ya, el año 71, ya la manera de hacer música con los instrumentos populares ya alcanzaba un nivel. Ya estaba la cantata Santa María de Iquique, nosotros estábamos trabajando el canto para una semilla. Esta es una canción que es un clásico ya. Volvemos un poco al tema del principio. Esta canción, probablemente si uno la escuchaba hace 3 años, uno decía, ¡oh, qué linda postal de un tiempo que se fue! Sin embargo, ustedes han vuelto a cantar esta canción, no sé si alguna vez dejaron de cantarla, y parece muy vigente. Es impactante. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, mira, las canciones tienen esa vida extraña. Nosotros lo que dejamos de cantar por mucho tiempo, porque no fue el Venceremos. Porque, pucha, podríamos haber empatado por lo menos, pero... Ah, interesante eso. Claro, esa es la canción que dejaron de mucho cantar. tiempo nosotros no la cantamos porque no nos daba el cuero, digamos, después del golpe y todo. El Pueblo Unido sí, porque tenía otra connotación. Pero el Venceremos, a pesar de que es una canción que se canta en todo el mundo también, nosotros tenemos nuestra resistencia a cantar. Los turcos nos hicieron cantarla de nuevo. Porque en un concierto que hicimos en una especie de festival allá muy... de estos festivales que patrocina el Citibank, toda una cuestión, el Festival de Estambul, mucho cartelón. Estuvimos con John Williams y Paco Peña en un concierto. Y nosotros la primera vez que íbamos a Estambul. Yo había ido turisteando, digamos, pero la primera vez que íbamos a tocar no sabíamos nada. Bueno, terminaron el concierto y era un concierto súper, imagínate, 2 tremendos guitarristas, nosotros. Era un concierto muy lindo que hacíamos. Pero termina el concierto y se pone de pie todo el público y empiezan a cantar en turco Venceremos.
nosotros casi nos morimos. Entonces entendimos, claro, que más allá de nuestras reticencias, digamos, sentimentales también o emotivas para cantar el Venceremos, ya era una canción que no nos pertenecía. Nos vamos adentrando en un terreno delicado, ¿no? Viene el golpe, ustedes se quedan en Italia y curiosamente y casi... probablemente esto alguien podría llamarlo un milagro, ¿no? Pero a ustedes los pilla en la Basílica de San Pedro el golpe. Exactamente, más aún, o sea, nos supimos del golpe porque era un martes. Nosotros estábamos el martes en la mañana, o sea, debe haber habido porque era horario de verano, y llega, claro, estábamos arriba en la cúpula de San Pedro, y llega corriendo un muchacho que se subió los 800 escalones corriendo, y nos dice ahí golpe de Estado en Chile. Era raro porque ahora el golpe de Estado hace parte de nuestra experiencia, digamos. Pero en ese tiempo no estaba en el ADN de un chileno que hubiera un golpe de Estado, un golpe militar. ¿Vives esta revolución multiplataforma, multiuniverso de los 60, la nueva canción chilena, el triunfo de Allende, la Unidad Popular, el golpe, el exilio, vuelve a Chile, el encanto, ¿no? La fascinación, el sentimiento, nuevamente, la ilusión, pero después esto empieza un poquito a bajar, y terminamos en el estallido. ¿Sentiste miedo, Jorge, de que hubiera un golpe? No. ¿No? Mira, yo creo que más de alguna cabeza de Sanhattan se pasó esa película, digamos. Pero la historia tiene su ciclo. Yo soy bien aficionado a la historia. No estaban ni están las condiciones. Las crean, ¿eh? pero crearlas también, porque para dar un golpe hay que crear las condiciones. Y las hacen y son maestros en hacerlas. Pero en ese momento no estaban de ninguna manera creadas. Han seguido trabajando, hay que estar siempre, siempre atento a eso. Jorge, ustedes se transforman naturalmente, el Quila también es exiliado, el Iyapu en un momento sale de gira y no lo dejan volver. Y no lo dejan volver. No lo dejan volver. Y ustedes se transforman no solamente en embajadores de la música chilena, sino que se transforman en embajadores de toda una escena que es la nueva canción chilena, ¿no? Que a veces también se la califica de una manera generosa y se mete un montón de cosas en la nueva canción chilena que a vez podríamos discutirlo, pero ahora me gustaría en una nueva provocación escuchar esta canción que probablemente que es una canción que es una de las canciones probablemente más amadas del mundo. Yo creo que tú vas a conocer esto y todo el mundo lo conoce, ¿no? Gracias a la vida. ¿Qué significó? Maravilla. ¿Qué es para ti, Violeta? ¿Y qué nos puedes decir de esta canción? Digamos, esta es una canción que está tocada en charango, tengo entendido, ¿no? Sí. De una manera que nunca se había tocado el charango, además, ¿no? Sí. Bueno, la Violeta es un genio, la Violeta. O sea, ahí cada tanto y en el arte se ve. Bueno, y Violeta Parra yo creo que en Chile, en América Latina y a cualquier nivel que la ponga, digamos, es un genio. Es un genio, alguien que procesó. Me acordé de cómo se llama el tejido de los hongos, que se llama el micelio. Ah, el micelio. El micelio que Violeta es un teje tejido que va por debajo. Perfecto. Y que produce cada tanto hongos, digamos, las setas que aparecen son solo la floración de este. Entonces, Chile produjo, el micelio chileno produjo esta flor extraña que es Violeta Parra. Jorge, ¿te acuerdas la primera vez que viste a Víctor Jara tocar guitarra y cantar? Mira, yo lo conocí, como te decía, cuando yo tenía como 12, 13 años en el cumpleaños de mi prima. Cuando no era músico todavía. Es que él siempre tocaba, tocaba, pero no era... Su mamá era cantora, digamos. Claro, sí, por supuesto. Yo tenía 12, 13 años, por lo tanto, esto de haber sido el comienzo de los 60, el 61.
Y él ya hacía parte, tengo entendido, no, como te digo la fecha, pero probablemente estaba por entrar, digamos, al Cuncumen. Yo creo que ya está en el Cuncumen. Al Sí, grupo- probablemente está en el Cuncumen. Sí. Al grupo Cuncumen. Entonces, en esta fiesta, que era una fiesta muy de intelectuales de izquierda, se cantaba y todo, y era, como te digo, para mí, que yo era un niño, ni siquiera era un niño bien, digamos. No era para nada un zorrón, digamos, pero tampoco era un proletario, digamos. Mi padre era profesor universitario, típica familia chilena, así, radical. Pero para mí ese mundo era fascinante y Víctor lo escuché cantar ahí por primera vez. Pero cantaba en este contexto de la ¿Te música. acuerdas que cantaba en esa época, Víctor? Tonadas populares tipo Cuncumen, cueca. Él era muy amigo de Nelson Villagra, porque se conocieron en la escuela de teatro y hicieron empezaron a hacer un trabajo como el de La Violeta, digamos. Empezaron a recopilar todo en esa zona de Ñuble, donde eran ellos. Pero después lo vi y ahí sí lo vi en la Universidad Técnica. Bueno, Víctor Jara lo vi así, en una sala del pedagógico de la Universidad Técnica. Jorge, si yo te invito como a tomar tal vez la guitarra y evocar algo de esa época, o algo que te lleve a esa época, o algo que quieras tal vez lo que me has dicho en palabras, llevarlo a la música. Es que para mí esa época está cruzada por dos cosas. Uno, la música argentina, que arrasaba, digamos, porque había en Chile también un movimiento de la Violeta Parra, era muy de nicho. Es bueno decir, porque nos ve gente joven también, que la Violeta Parra murió sin saber lo importante que era. Y murió alegando porque no la reconocían, justamente. Pero fue ignorada, fue dejada de lado. Incluso se hacía mofa de su manera de cantar. Pero después vino una cosa rara que se llama el neofolclore, como si eso pudiera existir. Y de ahí salen cosas interesantes también. Ahora siendo en estricto rigor, el neofolclore emerge de la nueva ola, ¿no? Como una especie de versión popular, ¿no? Va y vuelve a la nueva ola, digamos. Porque cuando ya deja de tener mucha importancia, aparecen los bric-a-brac, digamos, que eran los mismos del neofolclore, y aparecen haciendo pop. Entonces se movían en ese terreno, pero ahí, por ejemplo, había gente, el Chino Urquidi fue súper importante, gran... bueno, no es el caso ahí de él, pero de esa época, digamos... Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Acortemos. Esta samba es de usted, la hice con nostalgias de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasados? No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Atahualpa es tremendo, pero tiene esa cosa lenta, po. Hay un movimiento en el mundo que se llama el slow food. Slow food. Atahualpa hubiera sido ¿no? que es la oposición, digamos, razonable al fast food. Y a que la vida sea toda... Bueno, Atahualpa es de
hay que escucharlo, hay que tener calma y hay que tener una dimensionalidad también sensitiva muy amplia. Me gustaría que no dejes la guitarra y escuchemos esto. Nanajita, porque lloraba, pues tengo que... No me quiso dar, pues ya no se nos cojó, pero la mamá, ustedes... El factor teatral, ¿no? ¿Qué me puedes decir de la manera de tocar de Víctor? Es una manera muy única. Hay musicólogos que hablan del toquío Víctor Jara. Sí. ¿No? Dicen que tocaba con las yemas, Víctor. Sí, tocaba como suavecito, pero Víctor hizo una... Yo siempre digo que nosotros somos de alguna manera un alambique. A ver. Que de repente destila gotas así de belleza, digamos. Pero viene de un proceso. Y Víctor viene del proceso de la guitarra campesina, de la guitarra traspuesta. La guitarra traspuesta es una de la afinación. guitarra traspuesta, claro, pero pulsada, no rasgueada. Okay. Entonces Víctor fue obteniendo su propia identidad en la guitarra. Paloma, quiero contarte que estoy solo y que te quiero. Por ejemplo, todas esas primeras canciones que él hizo, y que las hizo ya grande, sus composiciones, Víctor empieza a componer cerca de los 30 años. Ya va refinando ese toquillo de la guitarra. Ahora hay que decir que en el trabajo de Víctor, especialmente en las grabaciones, y tal vez en su época más creativa, más dura, hay una figura importante en la guitarra y en el charango y en la concepción también musical, que es Patricio Castillo. Pocas veces se dice y de repente se cometen también esas injusticias. Ahora, ustedes graban harto con Víctor, ¿no? Nosotros grabamos, mira, Víctor llegó a nosotros como a fines del 69. O sea, cuando empezó la campaña, porque nosotros hay una foto bien famosa de... Sí. Y eso me parece que es del verano del 70, pero nos había ayudado con la escena, digamos. Nosotros le pedimos ayuda porque... Como él dirigía el Quilapayún y Quilapayún en escena era una cuestión. Él crea toda esta marcialidad, estos ponchos negros, los cuervos, ¿no? Claro. Sí. Y entonces le pedimos que nos ayudara. Y esa fue la primera sorpresa, porque nosotros nos imaginábamos un poco así, una cosa solemne, digamos. Y nos salió con que no teníamos que para ser solemne. Dijo, si eso es el Quilapayún, dijo, ustedes tienen que ser ustedes. Y eso fue súper bueno. Entonces ustedes privilegien lo que es la música. O sea, nosotros nos chocábamos en el escenario, éramos un show, digamos. Pero él nos dijo, no, lo de usted tiene que ser ordenado en el sentido que no se anden chocando ni peleando la guitarra en el escenario, pero privilegien visualmente lo que ustedes hacen en la música. Ahora, ustedes graban juntos Charagua, que es una pieza canónica probablemente. Claro. Hay gente en que... ese mismo disco la grabamos, Sí, porque coincidió con que a Víctor le pidieron hacer la música de TVN, con claro. Tevito, y que este clásico, y que es una maravilla. Pero además ustedes participan probablemente en algo que se convierte desgraciadamente en la pieza que cierra la carrera de Víctor, ¿no? Y que, si me permite, escuchémoslo un poco, Vientos del Pueblo. Ustedes graban Vientos del Pueblo con Víctor. Y nuevamente volvemos a estas canciones vigentes, ¿no? Los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastra a Cristo. Esta es una canción muy presente en el repertorio de ustedes hoy. Sí. Muy presente. Y te noto que te llega. Sí, bueno. Es tremendo. Mira, se va a inaugurar ahora, dentro de poco, un monumento a Víctor Jara. Eso vi, al fin. Pero es raro igual para nosotros verlo convertido en estatua o en afiche. Entonces, los discos, de alguna manera, o las grabaciones, te traen al Víctor
más vivo, digamos. Tú has tomado como una labor, y el Inti Illimani ha tomado como una labor prácticamente como una misión de vida, tocar a Víctor Jara, pero también hablar de Víctor Jara, ¿no? Tú escribiste un libro que se llama La sonrisa de Víctor, y tú dices algo que me parece muy interesante, porque prácticamente se convierte en una analogía. Tú dices que en algún momento no sabes si esta sonrisa es una puerta de entrada o una barrera, ¿no? Durante muchos años, Víctor Jara fue para nosotros el afiche, ¿no? Yo crecí en dictadura, con toda esta música clandestina, ¿no? Tenía el sabor de lo clandestino, nos llegaban los cassettes de la trova. Después supimos estos vasos comunicantes entre la trova, ¿no? De los viajes, del viaje de Silvio, Noel Nicola. El Víctor Jara que conocíamos del afiche, el Víctor Jara del que no hemos escuchado lo suficiente su música, igual que no hemos escuchado la música de Violeta lo suficiente, el 2019 baja del afiche. Es como si se saliera, ¿no? Es como esta película de Woody Allen, ¿no? La Rosa Púrpura del Cairo. Es como si de repente la Violeta, Víctor, esos viejos discos del Inti, es como si ustedes prácticamente se encontraran con el Inti del pasado, pero están aquí. Pero ¿crees que se le ha hecho justicia al legado musical de Víctor Jara? Mira, yo creo que hay como niveles distintos. Los músicos chilenos creo que sí le han hecho justicia. O sea, a ningún músico chileno se le permite, digamos, no conocer a Víctor Jara o a Violeta Parra. De hecho, la cantidad de versiones que se han hecho de las canciones de Víctor y las canciones de la Violeta, pero de Víctor muchísimo. Entonces, yo creo que los músicos sí, y el pueblo chileno sin duda le ha hecho justicia, digamos, que tal vez es la justicia más importante, porque hubo un intento serio y dirigido de hacer desaparecer, no solo de que lo asesinaron, sino quisieron hacerlo desaparecer además como... Ahora es difícil porque el pueblo lo ha reivindicado talmente que nadie puede pensar en hacer desaparecer a Víctor Jara como figura o como música. Pero sí el intento existió. Existió y de alguna manera nuestro deber o nuestra deuda ética con él era que eso no sucediera. Pero nosotros estábamos luchando porque Víctor Jara sobreviviera y nosotros tenemos casi como un imperativo ético de toda vez que actuamos por lo menos poner una canción de Víctor Jara, que nos viene desde ese tiempo también. Jorge, durante esta hora hemos hablado de canciones, hemos hablado de música, hemos hablado de instrumentos. Sin embargo, la música también está inserta dentro de la sociedad. Y la música está inserta dentro de la cultura, y está inserta dentro del trabajo, que no solamente son los artistas como tú. Está el gremio técnico, está el gremio de los managers, está el gremio de la crítica, que prácticamente está extinto, ¿no? Y uno mira, hay cosas que yo no sabía, ¿no? Y que me enteré leyendo para esta conversación, que nosotros tuvimos una institucionalidad cultural, la tuvimos en un momento. ¿Me puedes decir cómo es tener una institucionalidad cultural? Es increíble que se haga arte cuando hay plata, ¿no? O sea, y si no hay plata parece que no se puede hacer arte, ¿no? Sí. Mira, bueno, yo creo que hay que ir a un Chile que fue el Chile que destruyó la dictadura de la derecha, digo, que fue instalada para eso, además. Muchas veces se tiende a decir que malos que fueron. No, usaron la cantidad de maldad que necesitaban para obtener un objetivo, digamos. Que es más malo todavía porque es una maldad pensada para, digamos, ¿no? Porque alguien puede en un momento cometer una maldad, digamos, o cometer un delito, algo en un arrebato. Pero cuando no hay arrebato, sino que hay un frío cálculo, ahí sí que la maldad te hiela la sangre. Por eso es que es tan irreconciliable de repente las posiciones entre quienes defienden eso y quienes pensamos que eso no puede volver a suceder en Chile. ¿Qué es lo que había? Había un tejido social y un tejido institucional. Por ejemplo,
Nunca hubo Ministerio de la Cultura en Chile antes. Pero estaba en las... ¿Hay hoy? ¿Qué crees tú? ¿Hay? Sí hay, y hay, bueno, y tiene edificio, y tiene ministra, y tiene... ¿Tiene ministra? Bueno, tiene ministra, está designada. Yo en el desastre, estamos en la red, en el desastre que es este gobierno, yo no sé si el de la ministra de Cultura es el más grave, digamos. Es un desastre dentro de un gobierno desastroso. Okay. Hay ministros de varias cosas. Hay ministros del medio ambiente también. Y hay ministros de bienes nacionales que están tratando de... En un pésimo ambiente. Están tratando de privatizar los parques nacionales. O sea, déjatele ser. Entonces, claro, nosotros le damos con todo a la ministra de Cultura, pero es la ministra de este gobierno desastroso. O sea, una ministra desastrosa que hace parte coherente de un gobierno desastroso. Pero estamos en un cambio de época, digamos. Estamos en un cambio de época y esto es el fin de una época. El fracaso, no solo en Chile, de una manera de concebir la vida en sociedad. Entonces la institución que había era una institución, el micelio otra vez. El micelio es todo este tejido que está bajo tierra, formado por los hongos, con las raíces de los árboles. Ese tejido social que es tan difícil construir en una sociedad, porque toma decenios, existía en Chile y nuestro Ministerio de Cultura, si tú quieres, era la Universidad de Chile. Y las universidades públicas, digamos, la Universidad de Concepción, todas las universidades que de alguna manera hacían el rol que el Estado no hacía, digamos. Así como durante muchos años los artistas y los escritores hicieron el rol de un tejido cultural que el Estado no proveía, pero el Estado proveía la alimentación de estos intelectuales que hacían el mundo intelectual chileno. Son redes. Esas redes fueron las que fueron rotas. La conexión con los sindicatos, el hecho de que los sindicalistas consideraban fundamental que sus afiliados supieran leer, supieran escribir, que vieran teatro, que hicieran música. Era una red social que se construyó en Chile durante un siglo, desde Bilbao, desde Lastarria para adelante, de Santiago Arcos, en fin, pasando por los grandes sindicalistas Laferte, Recabar. Ese tejido social es el que destruyó la dictadura. Y reconstruirlo es un tremendo lío y se tiene que reconstruir desde abajo. Porque si tú lo reconstruyes desde arriba no tiene humus, no tiene dónde echar raíces. Jorge Culón Larrañaga, músico fundador de Inti Illimani, escritor, educador, también hay que decirlo. Te agradezco mucho esta conversación y te agradezco mucho que hayas aceptado la propuesta de ponerse en un estado musical, ¿no? Y que ojalá este estado musical percole, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que debe estar en su casa diciendo pero ¿cómo no han hablado del Pato Mans? ¿Pero cómo el Pato Mans, Inti Illimani? Esta relación virtuosa y yo sé que nos trae un regalo y me gustaría que cerráramos esta conversación con algo del Pato Mans, por favor. El río va boca abajo, burlando troncos y cerros. El agua es sombra tranquila, timoneando en el silencio. Una gaviota se aniebla, grita su canto de invierno, y en la ribera se ahoga la sombra sucia de un perro. Un bronco motor emerge, desgarrando un ruido nuevo. Luego brotan en la sombra dos convoyes madereros. Valdiga entera se duerme en un dulce sueño espeso, hacia las ánimas suben, sordos los aserraderos, dos amantes se reparten puente y río con los dedos, y un guardia oscuro vigila los avatares del tiempo, y abajo en corral la noche
del mar ahoga un lamento y en su corazón salino flotan navíos y muertos.